Entonces, les decía que habíamos visto la definición de lo que es capital humano, la administración de recursos humanos, solamente vimos planeación, reclutamiento y selección. Ahí nos quedamos. Faltaba terminar de ese día unas 6 o 7 transparencias y la clase del día miércoles, que lamentablemente no pude estar con ustedes porque nos citaron a un consejo universitario, desde luego virtual, entonces, como ustedes entenderán, ahí sí no podía faltar y no, esa fue la razón que no estuve. Así que yo les digo, yo programo de tal manera mis clases para que yo, si es que tengo algún tipo de dificultad, después lo pueda compensar. Y vamos a ver ahora dónde nos quedamos y vamos a continuar. Decíamos que el primer proceso en la administración de recursos humanos era la planificación. Y dijimos que la planificación, es decir, la oferta de los recursos humanos es igual a la demanda, no hacemos nada. Si decimos que la oferta es mayor que la demanda, entonces decíamos, cortamos los contratos, ya no contratamos más personal, o invitamos a las personas que son nombres para que puedan retirarse de una manera voluntaria. Si nos falta, entonces ahí sí teníamos que hacer qué cosa, el proceso de reclutamiento, que era captar una gran cantidad o personas para un puesto de trabajo, que generalmente no se decía cuántas vacantes había, reclutábamos gente y después pasábamos a un proceso de selección, ¿sí? Entonces, después de pasar ese proceso de selección, ya tenemos personas reclutadas, tenemos personas seleccionadas. Y viene esto que está inducción y orientación, que también está dentro de este primer subproceso, que se refiere a qué cosa. Puede ser, primeramente, una vez que ya se seleccionó a las personas que se van a quedar. De repente, para 2 puestos de trabajo, para 2 vacantes, hemos seleccionado a 5. Entonces podemos hacer que vayan a la inducción y a la orientación las 5 personas como una manera también de poderlo conocer. Y solamente después de esto vamos a contratar a 2. Pero en otros casos dice que la inducción y la contratación ya la hacemos cuando se ha contratado a personas. Y vamos a ver en qué consiste esto. Dice que la inducción y la orientación es un programa, dice, ¿no?, para ayudar a los seleccionados a conectarse fácilmente con la organización. Entonces, ¿cómo es eso de conectarse fácilmente con la organización? Que puedan ellos conocer qué es la organización, qué cosas se hace, digamos, quiénes lo hacen, quiénes son las autoridades, qué deben hacer en un momento adecuado, es conectarse, entonces, para que puedan conocer. También decimos que la inducción a un personal debe hacerse antes que inicie sus labores y ya hemos dicho por qué. Luego, ¿qué decimos? Entre inducción y orientación, ese es el momento adecuado para mencionar cuáles son las normas de la organización, cuál es el horario de trabajo, a quién se debe recurrir si se necesita solucionar un problema, cuál es la forma de pago y presentarlo al personal nuevo que vendrá, a las demás personas del equipo o de las demás personas, los demás miembros de esa organización. Entonces, esa es la inducción y la orientación, que es parte, digamos, es la tercera actividad después del reclutamiento, la selección, viene la inducción. Entonces, luego tenemos nuestro polígono, pasamos a lo que dice el desarrollo de recursos humanos. Hemos terminado esta fase, esta etapa, este subproceso, y pasamos a lo que es desarrollo de recursos humanos. ¿Cómo lo definimos? Dice que el desarrollo de los recursos humanos es un esfuerzo continuo y planeado de la gerencia para mejorar los niveles de competencia de los empleados y el desempeño en la empresa mediante programas de capacitación y desarrollo. Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Desde luego, mediante la selección, se ha contratado personas con las competencias necesarias para un puesto de trabajo. Pero, ¿qué sucede? No todo queda ahí, ¿no? Digamos, hay actualización, hay cosas nuevas que se tienen que aprender, desde luego. Entonces, tenemos que ir viendo con ese desarrollo de la persona. Entonces, ¿para qué? Para que la organización sea más eficaz,
para que la organización sea más eficiente. Pero este nombre de desarrollo de los recursos humanos se puede ver desde dos puntos de vista. El desarrollo en sí, que vamos a ver en qué consiste y en qué se diferencia de la otra forma de desarrollo que sería la capacitación. Dice que el desarrollo implica un aprendizaje que va más allá del puesto de trabajo. ¿Qué cosa es eso que va más allá del puesto de trabajo? Digamos, hemos contratado un médico pediatra, ¿sí? Pero va más allá del puesto actual, del puesto de trabajo que tiene en este momento. Quiere decir que ese desarrollo no va a ser pongamos, enviarlo a hacer que haga una pasantía sobre tría, sobre neonatología, sobre problemas de cuidados intensivos en niños, sino para lograr su desarrollo que no tiene nada que ver con su puesto de trabajo actual, pero que sí nos puede servir para prepararlo para después, lo podemos hacer que haga un curso sobre qué cosa, sobre recursos humanos, sobre finanzas, sobre gestión. Por eso es que dice que el desarrollo tiene un enfoque a largo plazo y prepara a los empleados para el ascenso. Entonces, ¿qué estamos pensando? Preparar a esa persona con ese desarrollo que le estamos dando para posiblemente ser un jefe de servicio. Seguimos. Dice que la capacitación, que es diferente, es la actividad planeada y estructurada que permite que las personas adquieran conocimientos y habilidades necesarias para sus puestos actuales de trabajo. Volvemos a retomar el ejemplo del médico pediatra que hemos contratado y decimos, bueno, vamos a hacer que haga un curso sobre cuidados intensivos en neonatología. Tiene que ver con su puesto de trabajo, es un pediatra. Vamos a ver que haga un curso sobre alimentación parenteral en el recién nacido. ¿Sí? Entonces lo estamos capacitando, tiene que ver con el puesto de trabajo. Creo que queda claro la diferencia que decimos que hay entre el nombre de capacitación y desarrollo. Tanto al desarrollo como lo hemos visto y a la capacitación como lo estamos viendo, se le conoce a todo como desarrollo de recursos humanos. Dice que la capacitación puede ser de dos tipos. Puede ser una capacitación formal y una capacitación informal. Dice que la capacitación formal es una actividad planeada, estructurada y tiene lugar cuando la persona deja su puesto. Deja su puesto. Este pediatra que trabaja en el Hospital 2 de Mayo va a hacer una pasantía en la Universidad Católica, ¿sí? Sobre calidad. Entonces, es una capacitación de tipo formal. Pero la informal es la capacitación en el puesto de trabajo. La persona no tiene por qué desligarse de su trabajo, sino esa capacitación se le está dando frecuentemente. Y cuando nosotros hablamos, ustedes se acordarán muy bien de control, dijimos que una forma de control era la supervisión. También mencionamos que la supervisión era una forma de capacitación en el puesto de trabajo. ¿Cómo nosotros vemos las necesidades de capacitación del personal? Y bueno, voy a hacer un paréntesis para recordarles que cuando recién comenzamos a ver este tema de recursos humanos, de capital humano o de talento humano, dijimos, si es que no me equivoco, que no era, digamos, como antiguamente, ¿no? Bueno, ¿qué? El jefe de personal, ¿qué tiene que ver el jefe de personal? Con la asistencia de los empleados, con las vacaciones, con los descansos por enfermedad o prenatal o postnatal, y nada más. Como ustedes se dan cuenta que esto va más allá, por eso se denomina administración o gerencia de recursos humanos. Volvemos a lo que estábamos diciendo, decíamos que tenemos dos formas de capacitación, la formal, que hemos visto que sale de su puesto de trabajo para ir a otro lugar, y la informal que se da en el mismo puesto de trabajo, por eso llamamos la supervisión. Y entonces esta informal
la está recibiendo a diario, lo mismo que es evaluado. ¿Por quién? Por el jefe de servicio, ¿no? O puede venir, digamos, de otro servicio también a ver cómo trabaja, ¿no? Pero no deja su puesto. Y decíamos que es importante en esta administración y gerencia de recursos humanos esto del desarrollo en sí de las personas. Llámese capacitación o llámese desarrollo propiamente dicho. Y entonces para ver las necesidades de capacitación tendremos que hacernos varias preguntas y tiene que estar bastante relacionado con la organización, con la empresa. La primera, ¿cuáles son las necesidades de capacitación? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Qué tipo de capacitación y o desarrollo se necesita? ¿No? Y finalmente, ¿qué dice? Se evalúan las necesidades de capacitación mediante el análisis de la organización, de las tareas y de las personas. O sea, un poquito más claro para que lo puedan entender. Vamos a hacer nuestro plan de capacitación, de capacitación o de desarrollo, tendríamos que decir, ¿cuáles son las necesidades? Necesitamos capacitar al personal, necesitamos desarrollar al personal, pero también tendríamos que decir de qué área, de qué servicio, a quiénes. Entonces, todo esto viene con lo que uno elabora su plan de capacitación. Y se evalúan las necesidades teniendo en cuenta, primeramente, la organización, segundo, las personas y tercero, las tareas que esas personas realizan. En el análisis de la organización, ¿qué es lo que vamos a ver? Se examina, dice la EMSA, para determinar en qué área se debe llevar a cabo la capacitación o desarrollo. Estamos en el hospital, entonces se ve dónde hay más problemas. En la parte administrativa, en la parte logística, en la parte de contabilidad, en la unidad de mantenimiento, en el servicio de pediatría, en la unidad de emergencia, ¿no? Entonces, ¿en qué área? ¿Dónde necesitamos capacitar a las personas? ¿Qué otro punto vemos dentro del análisis de la organización? Se analizan las metas y los planes estratégicos de la empresa. ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos considerando para un futuro de la empresa? Si nosotros vemos esos planes estratégicos, entonces nos va a servir para decir, nuestro plan de capacitación o de desarrollo va a estar orientado a. Y tercero, se ven los resultados de la planeación de los recursos humanos. Y entonces acá aprovecho para decirles que no solamente en la planificación vemos cuántas personas y de qué perfil necesitamos, sino tenemos que ver cómo van las personas que ya están trabajando en la empresa, ¿no? Realmente, ¿cómo va? Mediante estas personas logramos alcanzar la eficacia y la eficiencia de la organización o hay algo que nos falta. Hasta acá, para no avanzar mucho y perdernos, ¿alguna pregunta? Doctora, en la última parte dijo, en lo que se ve en el resultado de la planeación, a la vez que planifico, tengo que ver si lograría alcanzar con esas personas lo que yo me planteo. ¿Eso es lo que quiso decir? Sí, sí, efectivamente, porque Ah, decíamos, ya. nosotros hemos contratado para un puesto de trabajo personas que cumplan con un perfil, ¿sí? Que tengan las competencias necesarias para llevar a cabo esas funciones que se plantean en el puesto de trabajo. Pero ¿qué cosa es lo que sucede? De repente la persona, vamos a poner varios ejemplos. Ya tiene 5 años de contratado, no lee, no se actualiza, ¿no? Y bueno, pues ya no logra ser eficaz ni logra ser eficiente. La otra cosa, no está motivado, trabaja porque, en fin. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Esa administración o esa gerencia de recursos humanos mide todo. Y parte de medir el desarrollo de recursos humanos es la evaluación. ¿Sí? No sé si contesté tu pregunta. Sí, doctora, gracias. Ya.
¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda o algo que no esté claro? ¿Sí? Seguimos. Entonces ya decimos qué es lo que nosotros necesitamos ver cuando hablamos de la organización. Pasamos a lo segundo, el análisis de las tareas. ¿Qué dice esto? Dice que se deben detectar dos factores principales, que son la importancia de la tarea o de la función que desempeña la persona y el rendimiento de la persona. Y si nosotros vamos a hablar de la importancia, tenemos que ver la relevancia de la tarea o de la función. ¿Es relevante? Primero. Segundo, los comportamientos específicos en el puesto de trabajo, comportamientos específicos. Y tercero, la frecuencia con que estas funciones, actividades o tareas se desempeñan. Eso si nosotros queremos analizar las tareas desde el punto de vista de la importancia. Pero si nosotros queremos ver desde el punto de vista del rendimiento, entonces decimos que el rendimiento es la competencia de los empleados para desarrollar las tareas, el rendimiento. ¿Sí? Seguimos. ¿Se entendió lo de análisis de tareas? Relevancia de las tareas, o sea, si son importantes. Un ejemplo. Es importante cómo trabaja un médico emergenciólogo en la emergencia. Es importante cómo trabaja el jefe de logística del hospital. Los comportamientos específicos del puesto, lo propio que tiene la persona, y la frecuencia con que las personas desempeñan las tareas. Y el rendimiento dice que es la competencia de los empleados para desarrollar esas tareas. En el análisis de las personas, ya hemos analizado organización, hemos analizado tareas, ahora vamos a hacer el análisis de las personas, vamos a analizar cómo están trabajando esas personas. Nos hacemos dos preguntas. ¿A quién capacitamos? ¿Y qué clase de capacitación o qué clase de desarrollo le damos? ¿Le damos un desarrollo propiamente dicho? O sea, que tiene que ver a largo plazo para posibles ascensos, o va a ser una capacitación. Si es una capacitación, esa capacitación va a ser de tipo formal, o sea, que va a salir de su puesto de trabajo, o va a ser de tipo informal, una capacitación, lo que denominamos capacitación en servicio. O sea, son las tres cosas que se tienen que evaluar: el análisis de la organización, el análisis de las tareas y el análisis de las personas. Creo que está claro. Entonces, si nosotros hemos hecho esos tres análisis, ya creo que estamos en la capacidad de elaborar nuestro programa de desarrollo de recursos humanos. Pero antes de implementar este programa, o sea, de implementar, decimos, bueno, ya hemos hecho nuestra investigación, hemos comenzado a hacer nuestra planificación, hemos analizado esas tres condiciones, se puede decir: organización, tareas y personas. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esto va a ser costo-beneficio para la organización? Porque la capacitación de la persona cuesta. ¿Quién lo va a pagar? La organización donde trabaja, la empresa donde trabaja. Entonces, la primera pregunta sería: ¿esto es costo-beneficio para la empresa? Analizamos si el programa que hemos planteado están relacionados con el trabajo. Porque de repente decimos, bueno, le vamos a dar un curso. ¿Sobre qué le podemos dar un curso? Algo que no tiene nada que ver, ¿no?, con el trabajo que se lleva a cabo en esa empresa. Entonces, definitivamente, eso no lo podremos hacer, ¿verdad? Tercero, vamos a investigar si el programa ha mejorado la investigación. ¿Cuál programa? ¿El que queremos implementar, o ya los programas que se fueron implementando hace 5 años, de repente hace 3 años? Si nosotros vemos que hace 3 años
hemos elaborado un programa de desarrollo de recursos humanos y realmente la productividad no ha mejorado, entonces quiere decir que lo hicimos por gusto, ¿no? Porque las personas siguen trabajando igual que estuvieron trabajando antes de este programa que se les ofreció. Luego, ¿qué tenemos que ver? Analizar si el programa reducirá costos e incrementará utilidades. Cuando nosotros decimos que el programa reducirá costos y que incrementará utilidades, entonces vamos a lo primero que hemos visto. El programa tiene un costo-beneficio para la organización, para la institución. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre desarrollo de recursos humanos? ¿Alguna pregunta o algún comentario? ¿No hay preguntas ni comentarios? Doctora, en cuanto a la capacitación, o sea, de las personas recién contratadas, ¿se le capacita una vez que empieza a trabajar o tenemos que esperar cierto tiempo para ver si necesita o no la capacitación? Ya. Es que si la persona empieza a trabajar ahí no la vas a capacitar, salvo raras excepciones. Pero justamente después de esto vamos a ver la evaluación. Entonces, cuando tú evalúas a la persona, entonces ya vas a decir si necesitas capacitarla o no necesitas capacitarla, después que la has evaluado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, doctora. Gracias.